Sed bienvenidos, cronautas, a esta videolección en la cual vamos a intentar aprender sobre la evolución de uno de los periodos más importantes, más conocidos y también, todo hay que decirlo, más polémicos de la historia reciente de España. Estamos hablando del periodo de la Segunda República Española, que abarca desde la caída de la monarquía en 1931 hasta el comienzo de la Guerra Civil en 1936. Y para empezar, debemos volver a 1930. Recordemos que en enero de 1930 el dictador Miguel Primo de Rivera presenta su renuncia ante el rey y este se encuentra con la tesitura de qué hacer. En un primer momento lo que hace es intentar prolongar la dictadura con algunos elementos del sistema canovista. Es el experimento de la llamada dicta blanda de Berenguer, una especie de sistema canovista con tintes autoritarios. Pero esto es rechazado por una gran mayoría de la población. El número de voces que se alzan contra este sistema ya caduco de la restauración, contra los defectos del caciquismo y de la escasa representatividad, se multiplica por momentos y cada vez es más evidente que hay un clamor por un cambio republicano y modernizador. Esto se ve especialmente a partir del 17 de agosto de 1930. Ese día, en la ciudad de San Sebastián, las principales figuras públicas que se oponían a la llamada vieja política, a este sistema canovista, emiten un manifiesto en el que se aboga por una regeneración democrática. Un manifiesto que va a ser muy importante porque cuenta con el apoyo de intelectuales de la máxima talla que en estos momentos tienen una gran influencia en la opinión pública española, como Ortega y Gasset, como Ramón Pérez de Ayala o como Gregorio Marañón. Y un manifiesto al que además también se adhieren todos los partidos opositores a la monarquía, incluyendo a los sectores obreros, por ejemplo, del PSOE y la UGT. Y lo más importante, se adhieren incluso elementos de la derecha conservadora, con figuras como Niceto Alcalá Zamora o Miguel Maura. Es decir, incluso en la propia derecha había gente ya que apoyaba un cambio, que apoyaba una necesaria regeneración democrática. La sensación de que toda España apoyaba este cambio, apoyaba el fin de la monarquía y la llegada de una república que trajese una verdadera democracia, una democracia completa a España, animó a algunos elementos republicanos a acelerar esa llegada mediante una solución que ya hemos visto muy habitual en España en el siglo XIX, mediante un pronunciamiento, mediante un golpe de Estado. Este se va a preparar para el 15 de diciembre de 1930, pero como suele ocurrir como en estos casos, como ocurría muchísimo en el siglo XIX, diversas infiltraciones, chivatazos, nervios, hacen que algunos de los implicados en el pronunciamiento, por miedo a ser neutralizados, lo van a adelantar para el día 12. Es en ese momento cuando en la ciudad de Jaca, Galán y García Hernández se pronuncian contra la monarquía, piden la llegada de la República, pero sin la coordinación necesaria, el pronunciamiento fracasa, se quedan solos y son detenidos, procesados por traición y posteriormente ejecutados, convirtiéndoles a los capitanes Galán y García Hernández en mártires de la República que estaba por llegar. Y es que Alfonso XIII sabe que se le agota el tiempo, sabe que tiene que proponer algo a los españoles y se decide a sustituir a Berenguer por el político monárquico Sánchez Guerra, al que le encomienda una serie de reformas que permitan tranquilizar los ánimos y que permitan salvar la monarquía. Para ello propone a los sectores opositores un programa de reformas que tiendan a la democratización del sistema, pero los republicanos se niegan a colaborar, que no quieren pactar, que lo que quieren es ir ya a la República. Esto hace fracasar el intento de Sánchez Guerra, que tiene que abandonar la presidencia. Le sustituye el almirante Juan Bautista Aznar, que va a poner en marcha pues algunas de las cosas que había planteado Sánchez Guerra, y es la convocatoria de elecciones
primero unas elecciones municipales y luego unas elecciones a Cortes constituyentes que pudiesen cambiar la Constitución de forma que se pudiera limitar efectivamente el poder del rey, para dejarlo en puramente simbólico, que ya no tuviese tanto poder como, por ejemplo, aquel que tenía de nombrar presidente del gobierno, y para buscar una solución al problema territorial, especialmente al problema de las reclamaciones del catalanismo, con alguna nueva distribución del poder territorial. Pero antes habría que celebrar las elecciones municipales, concretamente el 12 de abril de 1931. Y van a ser unas elecciones especiales, porque la oposición republicana las va a presentar no como unas elecciones a las alcaldías, sino como un referéndum, como un plebiscito para comprobar si la población española seguía apoyando la monarquía o pedía un cambio republicano. El resultado de las elecciones fue el de una mayoría de votos a favor de las candidaturas monárquicas. Pero, y esto es muy importante, la victoria en las grandes ciudades, en los núcleos urbanos, fue espectacular para las candidaturas republicanas, lo que le permitió argumentar a los republicanos, a los opositores a la monarquía, que la inmensa mayoría de la población estaba en contra del rey. Porque, al fin y al cabo, en esa mayoría de votos hacia la monarquía estaban fundamentalmente los votos rurales, y recordemos que esos votos rurales pues estaban bajo la sospecha del caciquismo. Así que desde el mismo final de las elecciones, los republicanos cantaron victoria. Al día siguiente, el lunes 13 de abril, el gobierno estaba en shock y no había unanimidad en torno a la decisión que había que tomar. Se había que aceptar una derrota y proceder al desmontaje de la monarquía, o si que se habría que resistir. A lo largo del martes 14 de abril se suceden diversas proclamaciones de la República en algunas ciudades españolas como Eibar, Valencia o Barcelona, mientras en Madrid hay unos frenéticos intercambios de información, negociaciones, tomas de contacto para ver si finalmente el rey se va o se queda. Alfonso XIII toma la decisión de abandonar el país al ver que no tenía apoyos firmes durante las horas anteriores y dirigirse a Cartagena. Es en esa tarde cuando el Comité Revolucionario, que había estado reunido en el domicilio de Miguel Maura, cuyo hermano, por cierto, se sentaba en esos mismos momentos en el Consejo de Ministros del Rey, pues bien, ese Comité Revolucionario con Miguel Maura a la cabeza y con las principales figuras republicanas que estaban en Madrid, se dirigen al Ministerio de Gobernación en la Puerta del Sol para tomar el poder en nombre del gobierno republicano español. Las grandes masas que se habían ido reuniendo en las plazas de las principales ciudades españolas esperando noticias estallaron en júbilo cuando les llegó la proclamación de la República Española. Una gran fiesta, un gran ambiente de ilusión y de esperanza inundaba las plazas y las calles españolas. Se había acabado con el rey, símbolo del marasmo, símbolo de la corrupción, símbolo de lo que no funcionaba en España. Caído Alfonso XIII, debía llegar la República, la libertad y la prosperidad. O al menos eso celebraban y eso esperaban todos. Este 14 de abril de 1931 nacía la Segunda República Española. Desde el 14 de abril de 1931, el Comité Revolucionario Republicano se convierte en gobierno provisional, es decir, la autoridad que tiene que elaborar, que tiene que conducir la transición hacia el régimen republicano. Un gobierno provisional que tenía a su cabeza como mascarón de proa, como elemento visible, ni más ni menos que a un derechista y a un católico, como era Niceto Alcalá Zamora, precisamente para dar sensación de unidad. Pero en realidad en el gabinete había una clara mayoría de izquierdas. Izquierdas que es muy importante que vayamos teniendo en cuenta que son muy plurales en este momento. Porque tenemos por un lado las izquierdas revolucionarias, las izquierdas obreras, donde es muy importante el PSOE, con sus figuras Largo Caballero, que lleva el Ministerio de Trabajo, Indalecio Prieto, que lleva el Ministerio de Hacienda. Pero donde también tenemos a lo que llamaríamos los republicanos burgueses, la izquierda burguesa, es decir, partidos que no son marxistas, partidos que no son revolucionarios,
que habían estado luchando contra la monarquía como parte del movimiento republicano. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Fernando de los Ríos, que va a ser ministro de Justicia, o Manuel Azaña, que va a ser ministro de Guerra. Este gobierno, recordemos, había sido recibido en medio del entusiasmo popular, pero va a tener desde el primer momento que lidiar con una serie de problemas que van a poner de manifiesto que la República no consistía simplemente en un cambio de forma de Estado, es decir, no consistía simplemente en cambiar al rey por un presidente de la República, sino que la República pretendía remodelar España, cambiar España, cambiarla para cumplir un objetivo, un ideal, un modelo que vamos a ver que va a ser muy particular, va a ser un modelo esculpido en torno a ideas fundamentalmente de izquierdas y donde a la derecha se le va a dejar poca oportunidad. Vamos a comprobar en la manera en que van a afrontar las tres graves crisis que surgen nada más proclamar la República. La primera de estas crisis se produce en Cataluña, y es que el propio 14 de abril, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Francesc Macià, no solamente había declarado la República como en el resto de España, no, había proclamado la República Catalana Independiente, que luego decía si luego se habría a integrarla en una federación de repúblicas ibéricas, de pueblos ibéricos, pero en definitiva había proclamado una independencia. Así que lo primero que tuvo que hacer el gobierno provisional es enviar a Azaña para reconducir a Francesc Macià y proponerle que renunciase a la independencia a cambio de que a Cataluña se le diese un estatuto de autonomía, propuesta a la que rápidamente accedió Francesc Macià. La otra crisis que tiene que solventar en estos primeros tiempos la República es qué hacer con el ejército. Y es que recordemos que el ejército español era en esta época fundamentalmente monárquico, especialmente sus altos mandos, pues eran monárquicos, eran amigos, muchos de ellos, del rey. Recordemos que en el sistema canovista el rey tenía como principal trabajo precisamente apartar a los militares de la política a base de llevarse bien con ellos, de dedicarse fundamentalmente a cuidar al ejército y cuidar las relaciones personales con los mandos del ejército. Esto había hecho pues, que efectivamente la alta oficialidad pues, fuese muy leal al rey. Así que si la República quería evitar el peligro de un golpe de Estado que la derribase para traer de vuelta al rey, necesitaba neutralizar esta ideología, esta mayoría de oficiales monárquicos en el ejército. Y para ello, pues Azaña lo que va a proponer es básicamente con la excusa, que muy, muy adecuada en este caso, porque recordemos que uno de los principales problemas del ejército español era que tenía demasiados oficiales y demasiados mandos, pues con esa excusa Azaña podía presentar a la alta oficialidad monárquica una propuesta de retiro conservando el 100% del sueldo. Es decir, lo que le proponía a los generales monárquicos, a los altos oficiales monárquicos, era, oye, si no os gusta la República y os sentís más leales al rey, pues os podéis pasar a la reserva, lo que sería la reserva, para que yo esté familiarizado, es algo similar a la jubilación en los militares. Bueno, pues dejáis el ejército, os seguimos pagando el sueldo, pues la reserva, seguimos pagando el sueldo, el 100% del sueldo, pero os apartáis de los cuarteles. Es decir, así Azaña conseguía neutralizar el poder militar que podían tener los monárquicos. Y un tercer problema lo iban a configurar las difíciles relaciones con la Iglesia. Y es que, aunque el gobierno provisional tenía al frente a un católico conservador, como era Alcalá Zamora, había muchas suspicacias de cómo iba a ser la relación entre la Iglesia y la República, por cuanto la inmensa mayoría del gobierno era profundamente anticlerical. La izquierda republicana y la izquierda obrera tenían el anticlericalismo como una de sus señas de identidad y, por tanto, había las sospechas de que la relación podía ser complicada. El nuncio papal, Tedeschini, había llamado a la calma a ver qué pasaba, pero es cierto que el cardenal Segura había hecho una pastoral, que era arzobispo de Toledo, el cardenal Segura, había hecho una pastoral, un documento en el cual serían las sensibilidades republicanas, así que el gobierno quiso mostrar fuerza y exigió la destitución del arzobispo de Toledo. Los obispos respaldaron a Segura y a consecuencia de ello, el día 10 comienzan unos disturbios que van a durar 3 días, que se van a extender por toda España
y que van a suponer que muchedumbres radicalizadas vayan a incendiar y saquear en torno a un centenar de templos y conventos por toda España. 3 días en los cuales el gobierno fue extraordinariamente pasivo, hasta el punto de que muchos vieron ahí una señal de complicidad con los violentos, ya que el propio Azaña declaró que textualmente ningún convento merece la vida de un solo republicano. Así que los disturbios habían servido como algo así como una especie de aviso a la Iglesia de lo que le podía ocurrir si osaba oponerse a la voluntad anticlerical de los republicanos. Traslucía el mensaje de que para la izquierda republicana la Iglesia no tenía cabida en la Nueva España. La labor del gobierno provisional debía culminar con la celebración de elecciones para Cortes Constituyentes el 28 de junio de 1931. Para estas trascendentales elecciones, las izquierdas concurren con cierta ventaja al haber controlado el gobierno, la mayor parte de las carteras de gobierno provisional, mientras que la derecha, todo lo contrario, se encuentra desunida, se encuentra desorganizada, se encuentra todavía bajo el shock que había supuesto el exilio del rey y la llegada del nuevo régimen, de tal forma que había algunos que proponían boicotear las elecciones, otros que iban a la abstención, otros que querían improvisar nuevos partidos. En definitiva, no estuvieron adecuadamente preparados y el resultado pues no fue extraño en esta situación. Fue un triunfo espectacular para la izquierda y el centro izquierda. El partido más votado fue el PSOE, con algo más del 24% de los votos y 115 escaños. Partido más votado, repetimos, el PSOE, izquierda obrera, izquierda revolucionaria, 115 diputados. Le sigue un partido muy importante en la historia de la Segunda República, es el Partido Radical de Alejandro Lerroux. El Partido Radical es un partido muy difícil de ubicar porque es un partido, vamos a ubicarlo políticamente en el centro, en el sentido que podía pactar tanto con la izquierda como con la derecha. ¿Por qué? Porque es un partido ferozmente anticlerical. Lerroux, acordémonos, tenía un amplio historial republicano y radical y ferozmente anticlerical en su juventud y madurez en Barcelona. Pero a estas alturas tiene visiones de la sociedad que le pueden llevar y le van a llevar en el futuro a pactar con el centro derecha o con la derecha. Por tanto, en algunos manuales los vamos a ver que lo van a ubicar como centro izquierda, porque pacta con la izquierda, o como centro derecha, porque como vamos a ver, también pacta con la derecha. Tercera posición, tenemos otro partido de la izquierda burguesa, el Partido Radical Republicano Socialista de Marcelino Domingo. Luego los catalanistas de Francesc Macià, que tienen la mitad de Marcelino Domingo tenía 61, Francesc Macià tiene 29 diputados. Esta es la fuerza del nacionalismo de izquierdas catalán. Con 26 tenemos a Manuel Azaña, con su partido Alianza Republicana, que era uno de los personajes más populares del gobierno provisional y que vamos a ver que va a ser fundamental en el siguiente periodo. Y ya con 25 aún tenemos al primer partido de derecha, que sería el que representaba Niceto Alcalá Zamora, que al fin y al cabo había sido la imagen más visible como presidente de la República en este gobierno provisional. Las Cortes Constituyentes tienen como función redactar una nueva constitución, unas nuevas reglas del juego, una nueva ley fundamental sobre la que se apoye el nuevo régimen, el nuevo sistema político. Pues bien, esta nueva constitución, que va a ser la constitución de 1931, va a arrastrar durante su elaboración una serie de problemas que, lejos de convertirla pues, en lo que debía ser la piedra angular de la convivencia democrática de los españoles, pues la van a convertir en precisamente uno de los motivos de tensión y de enfrentamiento. Y esto es así porque estas Cortes Constituyentes, muy escoradas a la izquierda, como hemos visto, van a aprovechar la Constitución
para legislar, para establecer unas normas con un fuerte componente doctrinario de izquierda. Es decir, en muchas ocasiones olvidaba su papel fundamental como ley suprema para convertirse en un instrumento ideológico de izquierda, como cuando renunciaba unilateralmente España a la guerra o se definía la propia España como una república de trabajadores de todas las clases, en un lenguaje claramente marxista y que no tenía más valor en una constitución que dejar constancia de la ideología que debía regir a la república. Y esto es así porque la Constitución adolecía de una grave falta de consenso. La Constitución del 31 se convirtió en un trágala de la izquierda republicana a la derecha, fuese esta republicana o no. Esto se puso de manifiesto especialmente en la delicadísima cuestión religiosa, donde se consagraba un Estado no ya laico, sino claramente anticlerical. Es decir, no es que el Estado fuese neutral o quisiese prescindir de la Iglesia o del catolicismo o de la religión, sino que el Estado se hacía militante contra la religión. Es cierto que la derecha republicana, como encabezada por Alcalá Zamora y con Miguel Maura, que había sido, recordemos, ministro de Gobernación, ni más ni menos, cuando el gobierno provisional, pues intentó llamar al diálogo, avisó del peligro que suponía declarar la guerra a esa gran mayoría católica que existía en España, pero la izquierda se negó a negociar. Alcalá Zamora y Maura intentaron presionar con su dimisión, pero lo que hicieron las izquierdas fue simplemente sustituirles. Azaña se convirtió en presidente de la República y para evitar que la derecha pudiese reaccionar de forma violenta, consigue la aprobación de la llamada Ley de Defensa de la República, que reforzaba los poderes del gobierno y limitaba las libertades. Practicaba así Azaña lo que se dio en llamar despotismo jacobino, subordinando las libertades a la necesidad de mantener el poder para la izquierda. Con este panorama, la Constitución fue aprobada finalmente por las Cortes el 9 de diciembre de 1931. Al día siguiente, y una vez conseguidos los objetivos, una vez conseguido la victoria por aplastamiento, es decir, habiendo configurado esta Constitución ideológicamente anticlerical y de izquierdas, Azaña quiso tender la mano a la derecha, dimitiendo como presidente y cediendo el puesto de nuevo a don Niceto Alcalá Zamora, que acepta esta propuesta de paz y nombra a su vez a Azaña como primer presidente del gobierno de la ya constituida como Segunda República Española. Comenzará así la primera legislatura de esta república, la que conocemos como el periodo o bienio social azañista, también llamado en algunas fuentes como bienio reformista. ¿Cómo había quedado finalmente la nueva Constitución? ¿Cómo era la Constitución de 1931? Bueno, pues evidentemente destaca que es una Constitución republicana. El jefe de Estado es un presidente de la República, elegido, atención, por el Parlamento, no en elecciones directas. Se cambian los símbolos del Estado, se adopta una nueva bandera tricolor, en la cual se incorpora el color morado. No está todavía claro la razón por la que fue este nuevo color, y en la cual, como veis, pues tenemos por un lado jefe de Estado, que es el presidente de la República, y por el otro lado una jefatura del gobierno que tiene el presidente del gobierno. Así que, por favor, muy importante, cuando hablamos de la Segunda República, cuando decimos presidente, hay que estar atentos y ver presidente de qué. Presidente de la República sería jefe del Estado, recordemos, pues un papel similar al que tiene el rey en una monarquía parlamentaria, es decir, fundamentalmente con una labor de arbitraje, con un poder fundamentalmente simbólico, y luego ya el jefe del Ejecutivo, el jefe de gobierno, que aquí en España lo van a llamar presidente del gobierno. A nivel de división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, destaquemos que el legislativo va a presentar una relativa novedad respecto a la tradición constitucional española del siglo XIX. Y es que esta es la única constitución española, junto a la de 1812, que establece unas cortes unicamerales. Es decir, no hay Congreso y Senado, no, tenemos solo cortes, una sola cámara. Y recordemos que esta decisión es importante porque los sistemas unicamerales
favorecen las posturas radicales al carecer del mecanismo de moderación de una segunda cámara, de una cámara alta. En cuanto a derechos, tenemos la Constitución con la más amplia declaración de derechos hasta aquel año. A los derechos positivos típicos del liberalismo, la libertad de expresión, de prensa, religiosa, propiedad, derecho a propiedad, etcétera, se suman derechos sociales o colectivos, como el derecho al trabajo, el derecho a salud, el derecho a la vivienda. Son los llamados derechos de segunda generación, que bueno, no tienen respaldo ante los jueces, son más bien declaraciones de intenciones. Muy importante es que tras un debate donde las posturas estuvieron bastante enfrentadas y hubo diputados de izquierda que se opusieron, diputados de liberales que estuvieron a favor, pues finalmente se aprueba el sufragio femenino, es decir, en las siguientes elecciones serían las primeras en las cuales la mujer podría votar en España. Otra característica de esta Constitución, la hemos visto anteriormente cuando hemos estudiado el proceso en el que se genera la Constitución, es que es una Constitución con una ideología izquierdista. Claramente se define una forma de establecer la política desde una perspectiva de izquierdas. Se define a España como república de trabajadores de todas las clases, se reconoce la propiedad privada, pero con posibles limitaciones, es decir, incluyendo la expropiación. Se renuncia a la guerra de forma unilateral, se aprueban las leyes de matrimonio civil y divorcio. En definitiva, pues propuestas polémicas, propuestas donde no había unanimidad social y que la Constitución ya deja ya fijadas, imponiendo la voluntad de las izquierdas. Junto a estas manifestaciones de la ideología izquierdista, podemos integrar también el fuerte anticlericalismo de la Constitución, con varios artículos dedicados específicamente a combatir la influencia de la Iglesia en España. Por ejemplo, se prohíben las órdenes religiosas, se suprime la educación en centros religiosos y se declara la laicidad del Estado. En cuanto a la estructura territorial, una de las cuestiones candentes en la España de principios de siglo, para contentar a los nacionalistas catalanes se permite el desarrollo de estatutos de autonomía. Aunque, muy importante, se habla de regiones y nunca de naciones o nacionalidades. Es lo que se va a denominar Estado integral, que en cierto modo es un precursor de nuestro actual Estado autonómico. Y en cuanto a las medidas de garantía sobre la separación de poderes, comentar que se crea un Tribunal de Garantías Constitucionales que debía velar por el cumplimiento de la Carta Magna y se recupera la Diputación Permanente para aquellos periodos en los cuales están cerradas las Cortes.